arrancamos con este análisis a fondo. Hoy nos sumergimos de lleno en la Guía 10-2023. A ver, la planificación curricular muchas veces tiene mala fama, ¿verdad? Suele verse erróneamente como esa típica tarea burocrática interminable, el clásico trámite o papeleo. Pero nada que ver. En realidad estamos ante un plan maestro, súper creativo y sobre todo maravillosamente estructurado. Es literalmente el motor de una enseñanza efectiva y la herramienta más potente que existe para asegurar que el aprendizaje ocurra de verdad. Nuestro itinerario de hoy va a cubrir 6 áreas clave. Primero, la arquitectura de la enseñanza. Segundo, cómo mapear los objetivos de aprendizaje. Tercero, la decodificación de los indicadores de evaluación. Luego, en el cuarto punto, veremos cómo componer la clase perfecta. El quinto tratará sobre la evaluación de competencias reales y cerraremos en el sexto evitando los errores más comunes. Es un viaje súper estructurado para entender a fondo cómo funciona cada engranaje del sistema. Empezamos con la primera parada. Sección 1. La arquitectura de la enseñanza. Pensemos en la figura de quien educa no como alguien que simplemente suelta información, sino como un auténtico arquitecto creativo que diseña experiencias. Y para entender esto mejor, nos podemos plantear una analogía fascinante. ¿Qué tienen en común dar una clase y dirigir una superproducción de cine? Imaginemos a un célebre director de Hollywood. Mucho antes de pisar el set, antes de que alguien grite acción, necesita tener un guión milimétrico entre las manos. Necesita saber qué va a pasar en cada escena, qué atrezo hace falta y cómo sabrá si esa historia está conectando con el público. Pues en la educación pasa exactamente lo mismo. Hace falta un plan curricular para saber, con antelación matemática, qué se va a aprender, cómo se va a lograr y cómo mediremos si esa película educativa ha sido un éxito o no. Y como nos detalla la Guía 10-2023, todo este contexto educativo, en el caso del sistema chileno, se sostiene sobre 4 documentos que son los cimientos inamovibles. Primero tenemos las bases curriculares, que establecen de forma prescriptiva los objetivos de aprendizaje. Luego están los programas de estudio, que vendrían a ser nuestra hoja de ruta con actividades sugeridas. En tercer lugar, el marco para la buena enseñanza, que define qué significa realmente la excelencia docente. Y para rematar, los estándares de aprendizaje que nos marcan los niveles de logro esperados. Toda esta estructura robusta está ahí por una razón clave: garantizar la equidad y la calidad para todo el mundo. Avanzamos a la sección 2, mapeando objetivos de aprendizaje. Vale, aquí es donde fijamos el destino innegociable de quienes aprenden. ¿Qué es en el fondo un objetivo de aprendizaje, un OA? Pues son promesas concretas, casi como un contrato, sobre lo que se va a lograr al terminar un periodo. Es como el GPS de nuestro viaje educativo. Pensemos en cuando encendemos el GPS del coche. Nos marca el destino exacto, nos busca la ruta más rápida y eficiente y, lo más importante, nos avisa claramente cuándo hemos llegado. Sin ese destino fijado, cualquier carretera podría parecer buena, sí, pero en realidad estaríamos dando vueltas sin rumbo. Y ojo, porque justo aquí es donde nos encontramos con uno de los errores pedagógicos más clásicos. Es una tentación gigante preparar actividades en el aula simplemente porque son súper entretenidas o lucen mucho. Pero si están desconectadas de la meta principal, son una pérdida de tiempo. La corrección indispensable aquí es planificar actividades que sumen directamente para conseguir ese objetivo específico. Cada dinámica, cada juego, cada debate tiene que estar alineado a rajatabla con ese destino final que marcó nuestro GPS. Pasamos a la sección 3, decodificando indicadores de evaluación. A ver, si el aprendizaje ocurre en el cerebro y resulta que es invisible, ¿cómo podemos estar 100% seguros de que realmente está pasando algo ahí dentro? Aquí la analogía médica nos viene de perlas. Los indicadores de evaluación son básicamente evidencias observables. Funcionan exactamente igual que los síntomas físicos para un médico. Un doctor no tiene rayos X en los ojos para ver directamente un virus, pero sí puede medir síntomas concretos como la fiebre o el pulso. De igual manera, nosotros no vemos las conexiones neuronales, así que buscamos esos síntomas medibles y observables del comportamiento para diagnosticar que, efectivamente, el conocimiento se ha adquirido. Por eso mismo, el punto crucial aquí es huir de la ambigüedad como de la peste. Un indicador vago sería escribir algo como «participa activamente». Eso es súper subjetivo y no hay forma de medirlo con rigor. En cambio, el indicador específico y correcto sería «identifica 3 ideas principales e interviene 2 veces». Al desglosar el aprendizaje en comportamientos concretos y que se pueden cuantificar, conseguimos la verdadera y única evidencia válida de que hay progreso, sin trampa ni cartón. Llegamos a la sección 4. Componiendo la clase perfecta. Para bajar toda esta teoría a la trinchera del aula todos los días, hay una cita que lo resume a la perfección. Una clase bien planificada es como una sinfonía musical. Suena poético, ¿eh? Pero en realidad es una descripción tremendamente técnica. En una sinfonía de verdad, ningún instrumento toca al azar. Cada movimiento cumple un propósito exacto desde que se levanta la batuta hasta la última nota.
Pues en clase, cada fase tiene una función ineludible que va preparando el cerebro para el paso siguiente, contribuyendo a montar esa obra maestra del aprendizaje. Veamos cómo se desarrolla esto de forma cronológica. Toda sesión debe seguir un orden sagrado. Empieza con el inicio, que es la obertura, donde se activa lo que ya se sabe y se lanza el desafío. Continúa con el desarrollo, que equivale a los movimientos centrales de la sinfonía. Ahí tiene lugar la instrucción directa y la práctica guiada. Y termina siempre, pero siempre, con el cierre, que es el momento de consolidar ideas y hacer la reflexión final. Saltarse uno de estos pasos es literalmente como cortar una sinfonía por la mitad. Claro que una clase individual no es una isla flotando en medio de la nada. El sistema entero funciona como unas muñecas rusas que encajan perfectamente. A escala anual, organizamos el panorama completo teniendo en cuenta el calendario real del que disponemos. Luego, a escala de unidad, ponemos la lupa para afinar los desempeños y las evaluaciones concretas de un mes o varias semanas. Y finalmente, ya a escala de clase, determinamos qué actividades inmediatas van a dar estructura a la sesión de hoy. Todo esto forma una estrategia absolutamente cohesionada. Vamos con la sección 5. Evaluando competencias reales. Saberse la teoría de memoria es un poco inútil si ese conocimiento luego no se puede aplicar en el mundo exterior. Para entender bien la evaluación por competencias, volvamos a usar una analogía, esta vez con la alta cocina. Significa demostrar habilidades integradas en situaciones complejas, igual que un chef en un concurso de televisión de alta presión. A ese chef no le basta con saberse la receta de carrerilla o nombrar los utensilios. Tiene que demostrar que sabe cocinar contrarreloj, adaptándose a ingredientes sorpresa y sacando un platajo excepcional. En la educación pasa igual. Se trata de comprobar que todos esos conocimientos se pueden movilizar a la vez para resolver problemas auténticos. Y para que esto quede súper claro, pongamos un ejemplo real en un aula de inglés. Si se quiere evaluar la competencia de organizar un viaje de intercambio, no ponemos un simple examen de vocabulario y listo. ¿Qué va? Se diseña un proyecto integral. Hablamos de investigación pura, buscando destinos en webs extranjeras. Se incluye comunicación oral al entrevistar a un estudiante por vídeo. Hay producción escrita para redactar una propuesta de viaje justificada e interacción constante para negociar presupuestos con el resto de la clase. Es un enfoque que moviliza un montón de destrezas a la vez en un escenario de lo más realista. Y llegamos a la recta final. Sección 6. Evitando errores comunes. Vamos a repasar unas cuantas distinciones críticas que son las que diferencian una planificación un poco amateur de una verdaderamente profesional. Hay un bache enorme en el que es facilísimo caer: la falta de alineación. Pretender evaluar la expresión oral usando un examen escrito de rellenar huecos es un disparate absoluto. El instrumento de evaluación tiene que ser un reflejo exacto y fiel de la habilidad que hemos declarado en el objetivo. Si buscamos expresión oral, nos toca montar debates y diálogos en vivo, no hay otra. La coherencia entre objetivo e instrumento tiene que ser milimétrica. De hecho, la Guía 10-2023 deja muy clara una ley fundamental antes de empezar. Nos plantea, ¿cuál es el primer paso, el paso cero, para planificar una unidad? Pues no es meterse en Internet a buscar recursos divertidos o ideas sueltas. El punto de partida indiscutible es ir siempre a las bases curriculares y consultar el objetivo de aprendizaje prescriptivo. Ese es el cimiento oficial, el hormigón sobre el que se soporta absolutamente todo el edificio educativo. Y para amarrar todo este gran diseño y que no se tambalee, necesitamos apoyarnos en 4 reglas de oro. Primero, la coherencia, que exige esa alineación perfecta entre objetivos, actividades y evaluaciones. Segundo, la pertinencia, que nos asegura que todo esto tiene sentido dentro de la realidad particular de cada aula. Tercero, la flexibilidad, porque si vemos que el GPS nos indica que nos estamos desviando, hay que poder ajustar la ruta en base a las evidencias. Y cuarto, la inclusividad, garantizando que damos oportunidades reales y equitativas de éxito a absolutamente todo el alumnado sin bajar jamás el listón. Para rematar este análisis documental, dejamos flotando en el aire una reflexión fundamental. Si verdaderamente comprendemos que la planificación curricular no es burocracia, sino el mismísimo guión creativo que nos asegura el triunfo en el aula, ¿con qué nivel de maestría, precisión y pasión se va a dirigir la lección de mañana? Es el momento ideal para tomar todo este conocimiento de la Guía 10-2023, sentarse en la silla del director y empezar a diseñar experiencias que de verdad transformen mentes. Muchas gracias por acompañarnos en este recorrido.